Vean esto. No, no mames. Ya ando valiendo burger, no lo negaré. No, si estamos adentro de una película de acción. Uno ve los documentales de National Geographic y dice, tan bonitos. Uno los vive y dice, qué dolor, esto duele. Amigos, amigas, la emoción es latente, es evidente. Estoy de verdad muy hypeado por este aventurón que estamos por tener. Hoy vamos a subir a las únicas, emblemáticas, legendarias Torres del Paine. Así es, hoy es el día. Lo he esperado, lo he esperado mucho tiempo. Lo he dejado guardado en mi lista de viaje ya un buen rato. Vamos a subir hasta el mirador donde se puede apreciar de la mejor manera para tener esta singular vista tan emblemática, tan bella. Uno de los grandes símbolos chilenos, al punto en que están en su billete de una luca de 1000 pesos chilenos. Pero bueno, ¿qué me ocurre? Demos tantito contexto. ¿Dónde estamos? ¿De qué se trata toda esta emoción? Nos encontramos al sur de Chile, en la zona de la Patagonia. A toda esta región se le conoce por muchos investigadores como el fin del mundo, con toda razón, porque estamos de verdad cerca de la Antártida. Estamos muy abajo en nuestro planeta. Las temperaturas aquí se ponen de verdad heladas, muy frías. ¿Y qué son las Torres del Paine? A ver, muy resumido, son 3 torres, 3 grandes formaciones muy impresionantes de granito. Granito, así es, la piedra súper resistente que tal vez conocen porque con ella se hacen barras de cocina, baños muy elegantes. Es una piedra de verdad hermosa, preciosa, cuyo color depende mucho de cómo le dé el sol, desde qué ángulo la estés viendo. Así que de qué tonalidad en específico vamos a ver las Torres del Paine hoy, ese es un misterio y es parte de lo hermoso de esta aventura. Las Torres del Paine fueron nombradas como la 8ª maravilla del mundo natural en el año de 2013 y se llaman Torres del Paine porque a toda esta región sur le llamaban Paine los nativos de la región. Los nativos son los Aonikenk, o bien llamados tehuelches por los mapuches, que son otros nativos de la región, que de igual manera significa gente del sur, personas de la parte baja del mundo. En el camino posiblemente vamos a ver muchas aves, de verdad demasiadas especies de aves. Podríamos ver también guanacos, que son como las llamas más fuertecitas, más fit, e incluso se podrían ver, una muy pequeña posibilidad, pero se podrían ver pumas, ¿ok? Entonces, si vemos un puma, miren, corremos, nos escondemos, no queremos ser devorados. Pues bueno, suficiente introducción, no se diga más, que comience esta extensa caminata que va a ser de unas 3-4 horas de ida y otras 3 de regreso. Va a ser un día intenso, va a requerir de mucha de nuestra condición física. Se denomina como una aventura, como una caminata de dificultad alta, ¿ok? Hay que mencionarlo, hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Y pues nada, sobre todo estoy muy emocionado y, como siempre se los digo, muy honrado de poder compartir esta aventura con todos ustedes. Pues vamos, las Torres del Paine nos esperan. ¡Vamos a darle! Uy, ahí se ven a lo lejos. Vean esas bebés, ¿eh? Traje mi lente de alto alcance, por cierto. Vean eso, ¿eh? Vean este zoom poderoso. Ay, ya empezó a hacer más frío y esto es la muestra. Vean. ¡Hielo! Nico, ¿crees que encontremos nieve arriba o no? Posiblemente. Es posible. ¡Uy! Cuidado. No mames, me ando resbalando. Youtuber Luisito Comunica se resbala en el hielo, se lastima tratando de llegar a las Torres del Paine. No, sí, es loquísimo. Es evidente que ya está haciendo más y más frío. Sin embargo, yo me siento en calor de la extensa caminata. Aunque mis manos, eso sí, la están resintiendo. Miren qué delicia. Justo ya nos estaba dando sed y que nos encontramos con este riachuelito, con este paso de agua. Esta agua es obviamente muy limpia, pero es muy fría. Esta agua, piénsenlo, es directamente de los glaciares. ¡Wow! Sí, saben cómo las marcas les encanta así de que, nuestra agua embotellada directo del glaciar. Carnal, yo lo voy a tomar directito, casi besando el hielo. A ver qué tal, a ver si no me resfrío por probar esta agua.
¡Qué fresca! Está riquísima. De verdad está muy rica, pero wow, helada, helada, de verdad que mi mano lo está resintiendo. Pero está riquísimo y está buenísimo saber que si te llegas a perder por aquí, sí te puedes encontrar con riachuelitos directo del glaciar. Deshidratado, no vas a morir. ¿Quieren otra demostración del frío que hace aquí arriba? Vean cómo esa cascadita se congeló. Es puro hielo. Y yo agarrando el agua como si nada para tomármela. Mi mano lo va a resentir al ratito. Y chequen esto curiosísimo aquí. La grama, el pasto, el césped, como sea que le llamen, vean, se congela. Miren cómo todo es hielo. Puro pasto, pura grama congelada. Está de verdad loquísimo. Ya falta poco, ya nos debe faltar menos de la tercera parte para llegar al mero mirador y contemplar las torres del sur, las torres del Paine. Hora de rellenar la botellita de agua con el agua más fresca del mundo. Directo de los glaciares. ¡Qué frescura! Miren eso, de la comercial de marca de agua ahí. Aquí les va un dato muy curioso que acabo de aprender sobre la Patagonia. Y es que en efecto nos surge la duda de por qué este nombre, ¿no? Patagonia. Y una de las teorías que existe es que cuando los colonizadores llegaron, se fijaron que en el suelo había unas huellas de verdad grandes, ¿no? Así ellos decían, wow, ¿qué es esto? ¿Qué son estas huellotas? ¿Qué son estas patotas? Y es que curiosamente los nativos de esta región eran mucho más grandes que los, llamémosles, colonizadores. Estamos hablando de que en aquellos tiempos el europeo colonizador promedio tenía una altura de 1,50 m. Eran más pequeños que el ser humano actual, el ser humano moderno. Y los de esta región medían 1,80 m, incluso 1,90 m. Entonces para ellos era como, wow, qué hombres tan grandes, qué humanos tan altos, qué patotas tan grandes tienen. Y por eso una teoría nos dicta que por eso esta región se llama la Patagonia, ¿no? Porque estaban patones. Llevamos 11 kilómetros, poquito menos, falta 1 kilómetro más. Así que redondémosla en que son 12 kilómetros de ida, faltan otros de regreso. Tengamos ya a partir de esta zona especial cuidado con el hielo negro. Que el hielo negro es cuando el lodo literalmente se congela y es extremadamente resbaloso. Ya ando valiendo burger, no lo negaré. Ya estamos cansados. Y pasó algo muy chistoso ahorita. Y es que alguien me dice, venga, sí se puede. Y yo ya voy cansadito. Y me dice, tranquilo, que hasta he visto que grupos de pendejos suben. Y yo acá, este brother me dijo pendejo. Y ya luego entré en razón de que aquí en Chile le dicen pendejo a los niños. Así de que, mira esos pendejitos, mira esos pendejos. Entonces se refería a que ha visto a grupos de niños subir. Pero dale, que he visto a pendejos más pendejos que tú subir. Tranquilo. Me gusta mucho cómo hablan los chilenos. Me dijeron que ahorita que lleguemos debo de decir, me cago che. Ok, ese es de la región de Patagonia, me cago che, me impresiona algo, me cago che. Y no, man, es que ni siquiera tengo que llegar hasta arriba para decirlo. Tan solo tener esta vista a donde sea que voltee me hace decir en efecto, me cago che. Ay, nemen, ahora sí este escenario está de la película de Perdidos en la Nieve, vean esto. No, y sí ya heló aquí, heló. No me pongo la chamarra porque tengo calor corporal por el sudor y demás, pero en las manos lo siento cada que inhalo aire, lo siento. No, si estamos adentro de una película de acción. Uno ve los documentales de National Geographic y dice, tan bonitos. Uno los vive y dice, qué dolor, esto duele. Chócalas, último jalón, chócalas. Venga, último jalón. Ahora sí, los guías llevan diciéndonos todo el trayecto. Último jalón, faltan 5 minutos. Ahora sí, último jalón, faltan 5 minutos. Ahí está el mirador. Ahora sí llegamos. Me está temblando la mano. Esto está precioso, preciosísimo.
Los guías nos lo aconsejaron, guárdense el sándwich para hasta arriba y lo aconsejaron bien. Nunca un emparedado me supo más rico en mi vida. Tenía muchísima hambre, tenía muchísima sed, claro que ya me di un buen sorbo de agua fresca. El sándwich más sabroso que he probado en mi vida, aquí en el sur de Chile, en una de las experiencias más bellas que he vivido. No la estoy exagerando, no la estoy exagerando. Las Torres del Paine y el emparedado de pollo. Ahora sí ya, descansadito, ya asimilé bien todo lo que estamos viendo. Se las presento ante nuestros ojos, las Torres del Paine. Hablemos de lo afortunados que somos de poder verlas con el cielo despejado. Me dicen que hay veces que uno llega cansadísimo después de horas y horas de caminar y las nubes te las tapan todas, no puedes ver. Somos muy afortunados de estar teniendo esta vista. Y bueno, chequen aquí, claro que sí. Trajimos hasta arriba una botellita de Gran Malo, delicioso, exquisito. Yo siempre les digo que el Gran Malo sabe mucho más rico frío, helado, y nada más helado que aquí con el frío de la Patagonia, claro que sí. Saludcita. Brindo por ustedes, brindo por los bellos momentos, brindo por las hermosísimas Torres del Paine. Pues respiremos, qué aire tan limpio, qué hermoso momento. Un privilegio, se los digo, un privilegio poder compartirlo con todos ustedes. Vivamos este momento, aprovechémoslo, respirémoslo y a prepararnos porque falta una bajada larga, ¿ok? Faltan otros 12 kilómetros de bajada. No les miento cuando les digo que es de los lugares más preciosos que he visto en mi vida. Una obra de la madre naturaleza aquí ante nuestros ojos, las Torres del Paine. Gracias Chile, gracias por tanta belleza y gracias mundo, gracias madre naturaleza. Llegamos, éxito. Nos cayó la noche, el regreso estuvo algo escabroso por eso, porque por más que había linternas y demás, la noche es muy negra, es muy oscura, sí, fue toda una experiencia. Hicimos 10 horas en total, entre lo que subimos, nos quedamos ahí un rato y bajamos. También nos atrasó un poquito el hecho de que una compañera tuvo una pequeña lesión, entonces eso sí que atrasó un poquito la travesía, pero ojo, vimos a muchas personas que se lesionaban, que se caían, personas que bajaban de plano ya como cojeando muchísimo, con vendas, cansadísimas. Sí, de verdad que, a ver, quiero aclarar esto, aunque tal vez este sendero que hicimos para un experto, o sea, así como, yo hago eso todas las mañanas y demás, para una persona sin experiencia sí que es algo arduo, sí que es algo duro, sí que es algo demandante, cerca de 24 kilómetros de montaña, con cambios de clima, con subidas, bajadas, caminos empedrados, sí es algo demandante, pero wow, qué bella experiencia. Quiero felicitar también al equipo de guardabosques, que conocimos a un par y de verdad se ve que les encanta su trabajo, son muy apasionados y lo hacen de una manera muy chida. Y pues nada, creo que con eso concluimos. Por cierto, esta experiencia la hicimos con Hotel Grey, se llama, ok, como que ellos nos trajeron de expedición y la verdad estuvo muy bien, claro que sí, su mención merecida porque fue un grato servicio. Hotel Lago Grey, me parece que es el nombre completo, muy populares en esta zona. Y pues nada, recordarles una vez más que compartir este tipo de aventuras con ustedes es un placer, es un deleite. Y bueno, nos vamos porque de verdad que sí, ya la noche está dura, pesada. Y por mucho calor corporal que agarramos ahorita con la caminata, yo creo que ahorita nos vamos a empezar a enfriar y va a empezar el frío duro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, ya saben, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!